El abogado Manríquez llega a tu conexión matinal. ¿Cómo está, abogado? Bienvenidos. Hola Matías, muy buenos días. Estamos súper bien, un poco de frío, ¿verdad? Acá en la oficina bajó harto la temperatura, así que, mira, fíjate, mi socio se compró incluso unas plantillas ¿Ya? que tú te las pones así en los pies, en los zapatos, y las conectas con USB al computador y te mantiene las ¿Verdad? plantas de los No pies sabía que existía eso. calentitas. ¿Y por dónde lo compró? ¿Por Mira, ahí AliExpress? está muerta la risa mi socio acá, Me suena como a Pablo. AliExpress, como a una Amazon, como algo así de afuera, Sí, ¿no? sí, no, creo que por Mercado Libre, Matías. ¿Por Por Mercado Mercado Libre? Libre, ya. Mercado Libre, Ya, sí. muy bien. Súper, bueno, Que mande el dato, ¿ah? testimonio de él es que es muy bueno. Me imagino que está sentado conectado al USB así Está del... conectado. Mientras no tenga que pararse Se rápido, conecta, todo de bien ahí repente. el colega. Sí, pues por supuesto. Es un problema así porque de repente llega gente y para ponerse de pie tiene que ir caminando como pingüino. Porque le digo, sí, pues acá en el estudio le decimos el cyborg. El- Mientras no se mande alguna embarrada nomás y Sí, desconecte mira, ahí los está zapatos. muerta la risa ahí. Ahí le Pablo, vamos a ver, vamos a ver si se alcanza a ver. A ver, pero que muestre el sistema, po. Si estamos hablando del sistema. Mira, ahí viene, ahí va a mostrar Pablo. Ahí está. Ah, ahí está. Mire, y es verdad. Ahí, Pablo, saludos para ti. Oh, qué buena. Qué buena, bro. Qué rico partir así la mañana, riéndonos un poquito. Pero está bien bueno el dato, me gustó. Yo sabe que a veces, abogado, paso harto frío acá en el set. Aquí es bastante frío en invierno. Frío también. Y estaría bueno ahí usar unas plantillas térmicas. Oye, y hay hartos productos así, pero Matías, a lo que nos han convocado hoy día, hablar sobre un tema que efectivamente salió mucho a la luz a principio de la pandemia, en el año 2020, que aumentaron en un 500% las denuncias de violencia intrafamiliar. Algo que con el tiempo, porque fue algo como que explotó. La gente que estaba acostumbrada a estar fuera de la casa, de repente juntar a miembros de familia que no necesariamente son entre cónyuges, estamos hablando en cualquier tipo de relación, abuelos, nietos, en personas, en convivientes, hijos con sus padres, padrastros, etc. Entonces, juntar a toda la gente aumentó mucho la denuncia. Sin embargo, esto paulatinamente fue bajando y hoy día se puede decir que las denuncias, por lo menos a principio, a marzo del año 2021, las denuncias ya habían bajado un 9% en comparación a los otros años. Sin embargo, lo que aumentó fueron las llamadas de auxilios, principalmente de mujeres. Bien, y para hablar de la violencia intrafamiliar tenemos que entender qué es lo que es y vamos a abocarnos a lo que señala el concepto legal. Existe una ley que es la ley 20.066, que es la que define la violencia intrafamiliar y establece también el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer ante casos y hechos de violencia intrafamiliar. Claro. Y señala, será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o una relación de convivencia con aquel ofensor, Claro. o pariente en consanguinidad, por sangre o por afinidad, en toda la línea recta o colateral. Es decir, puede ser, no necesariamente tengo que tener un vínculo de sangre con la persona, es que en el fondo convivan como miembros de una misma familia. Hoy día el concepto de familia es mucho más amplio que antes. Antes, cuando se hablaba de familia, solamente se hablaba de la relación entre los cónyuges y los hijos, ¿verdad? Claro. Hoy día esta ha sido un poco más amplia, se incluye incluso a los convivientes. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el concepto legal de violencia intrafamiliar es un concepto sumamente amplio, ¿ya? No es comprensible de cualquier tipo de agresión tampoco. Es aquellas agresiones que se presentan en una relación de carácter abusiva y que se genera entre personas que están vinculadas, ¿ya? Hay una relación de abuso entre una y otra persona. Además, si se trata de violencia psicológica, es súper importante, Matías, que la víctima tiene que sufrir un menoscabo o perturbación en la esfera emocional. O sea, tiene que existir realmente un menoscabo, un deterioro en la estructura de su personalidad y que provoque una disminución en el valor, en la dignidad de la persona afectada. Ya. Qué importante, abogado. Eso Importante lo es a grandes rasgos. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me gusta recalcar eso? Porque hay gente que piensa que la violencia solamente es un golpe, que la violencia solamente es un tironeo, es un, no sé, es algo físico. Y la violencia no solamente es eso. Entonces, qué bueno recalcar que, y que la gente se dé cuenta, ¿cierto? Las personas se den cuenta que si hay una violencia psicológica también, que también puede ser denunciada. Efectivamente, ya vamos a hablar de la denuncia, Matías, pero
antes de eso quiero señalar que existen al menos 4 tipos de violencia interfamiliar. Sigamos, Y esto sí. es súper importante. Primero está, como tú señalabas, la violencia física, y que se trata de cualquier tipo de lesión que no sea de carácter fortuito, es decir, una lesión provocada con una intención, abusivamente en contra de otra persona. Sí. Esa es la física. Existe también la psicológica, que es, o también emocional, es aquella en que se humilla, se injuria, se descalifica a alguna persona. Y esto les genera miedo en la víctima. Claro. ¿Ya? Miedo a manejar sus propios sentimientos, miedo en su forma de pensar, altera su conducta general. Entonces, la violencia psicológica es cualquier deterioro, Matías. Es súper importante. O sea, una persona que ya se siente ofendida y hay un carácter de reiteración. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, por ejemplo, la pareja le dice al otro, oye, te veis súper feo hoy día. Oye, tú andáis siempre fea. Eso en el fondo, con el tiempo, estáis generando un menoscabo en la persona. Totalmente. Y lo que estás provocando contra esa persona es una humillación constante. Así es. Bueno, así como existe la violencia física, la psicológica, también existe, Matías, la violencia económica. Ya. Y esto es súper importante porque se da mucho en las relaciones de pareja, en las que generalmente uno de la pareja, uno de los miembros de la pareja, incluso entre padre e hijo, hay uno que tiene una posición económica más fuerte, Claro. que sale a trabajar, que recibe el sueldo, y la otra persona que se queda en la casa, al cuidado del hogar, a la crianza de los hijos, etc. Y consiste en el descuido o la negativa a contribuir en las necesidades básicas del otro, Ya. ejerciendo un abusivo, injusto control físico y mental utilizando el poder económico. Es decir, oye, si tú no me haces tal cosa, yo no te voy a pagar, no te voy a pasar plata para mañana. Claro. No, yo no te voy a pasar plata para la semana. Y que eso es un abuso. Sí. El manipular a otra persona a hacer cosas porque existe una dependencia económica, eso también es un tipo de maltrato. Claro. Es un tipo de maltrato que está muy cercano al maltrato psicológico. Sí, claro. Pero hoy día, en la esfera de la doctrina, se ve como separado. Okay. Y finalmente, en la violencia sexual, que este es un tema que hoy día se habla mucho y que es muy importante que todas las personas lo sepan, hombres y mujeres. Todos tienen que saber que en la violencia sexual es cuando alguno de los miembros de una pareja obliga a la otra a ejecutar actos sexuales en contra de su voluntad. Claro. Esto es algo que hoy día está saliendo y antes no se hablaba. Por ejemplo, puede existir abuso sexual entre parejas, entre cónyuges que estén casados. Uno dice, pucha, una pareja lleva muchos años de matrimonio, pero resulta que si el hombre, por ejemplo, uno siempre pone ejemplo al hombre porque sí, es más común, es más reiterativo, también puede ocurrir lo contrario, pero para ejemplificar, ilustrar y para que se entienda, cuando el hombre, por ejemplo, obliga a su pareja a mantener relaciones sexuales y esta manifiestamente le dice no quiero, claro, bueno, está incurriendo en un abuso porque está obligando a la persona a mantener relaciones sexuales. Claro. Y eso es importante, no permitir que permanezca en el tiempo. En algún momento, si una pareja se siente humillada, se siente menoscabada, una persona se siente mal con estos actos, ya sea por violencia física, psíquica, económica o sexual, tiene derecho a denunciar, Matías. Así es, abogado. Y tiene derecho a denunciar. ¿Y ante quién denuncio? Esa es la puedo pregunta. denunciar. Puedo denunciar derechamente ante Carabineros de Chile o puedo denunciar derechamente a la Fiscalía, al Ministerio Público o derechamente al tribunal. Cualquiera de estas tres alternativas. ¿Ya? Y esto el tribunal va a tomar conocimiento. Y vamos a verificar si ocurren dos cosas. Primero, si es que el maltrato o la violencia es habitual o si no es habitual. Si es habitual, esto, Matías, ya tiene sanciones penales. Esto pasa a un juicio penal, como lo hemos visto tantas veces. En cambio, si es un evento separado, aislado, no tiene las características necesarias para ser... para verse en materia penal, sino que se ve solamente en materia de familia. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la diferencia. Carabineros, tribunal o fiscalía. ¿En qué caso deberíamos optar por alguno de ellos en especial, abogado? ¿O eso da un poco igual? Lo importante es denunciar. Lo importante es denunciar. Ahora, Matías, si es que uno ve que existe una violencia económica, por ejemplo, es súper importante que antes de hacer la denuncia, quizá iniciarlo a través de una demanda en el juzgado de familia y contratar a un abogado. Porque es difícil poder acreditarlo, Matías. Esto requiere estudio, requiere conocer el caso, requiere peritaje, un montón de... requiere meterse en el caso. Entonces yo hoy solamente presto una denuncia porque digo, oye, acá hay un maltrato, hay una violencia económica. Pucha, va a ser un poco difícil que prospere ese juicio si es que no está muy bien preparado. Sin embargo, cuando se trata de un maltrato físico, un maltrato psicológico, que la persona ya no aguanta más, por favor que esa persona vaya a cualquiera.
ya lo más rápido. O sea, ojalá ir a Carabineros, dejar la denuncia y Carabineros va a remitir los antecedentes, tanto a Claro. Fiscalía como al juzgado de familia. Por supuesto, abogado, si la persona acaba de sufrir la violencia, en este caso física, puedo pensar que puedo ir a constatar lesiones, ¿cierto? En caso de que haya quedado una herida, Exacto. un moretón, algo así. ¿Me sirve también ese certificado de constatación de lesiones? Mucho. Porque efectivamente, Matías, muy bien dicho, cuando tú vas y haces la denuncia, Carabineros te va a llevar a un centro para que se verifique y te constaten las lesiones, y con ese informe después va a servirte de base para la presentación de la denuncia. O sea, el Carabineros va a acompañar el parte policial acompañado de esto, Claro, del documento del servicio médico. claro, claro. Bien, entonces, habiéndose constatado esas lesiones, te va a servir de base. Para el maltrato psicológico, obviamente, no se constatan lesiones por una razón lógica. Claro. Sin embargo, para los maltratos físicos es súper importante que se haga y que se prospere y que la parte denunciante, ojalá busque que lo hable con sus personas más cercanas, las personas que tienen más cariño y que la acompañen en este proceso. Porque es una situación muy difícil de enfrentar. Sí. Es como cuando uno se rebela contra una autoridad, Exacto. contra sus propios padres. No es algo fácil de hacerlo. Y en las posiciones dominantes, de poder muy dominantes por alguna de las partes de la pareja, es más difícil todavía. Entonces, no es que sea culpa de la mujer, ¿verdad?, que no denuncia. Es porque está encapsulada esa persona. Hay que entender que esa persona muchas Claro. veces se encuentra mermada su autoestima. No es capaz ni siquiera de verse con amor hacia sí misma. Claro, no Entonces se da cuenta que es está súper ahí. difícil. Claro. Muchas personas pasan meses, años metidos en una relación así, abogado. Años, Matías. Años. Años. Y no es que, no sé, no es que, a ver cómo decirlo, no se dan cuenta que están inmersos en eso. No Claro. se dan cuenta, hay muchas personas alrededor que le pueden decir, oye, nada que ver lo que pasa con tu relación o lo que te hace tu pareja, pero la persona no se da cuenta porque está metida en eso, y está inmerso en eso, lo tiene muy naturalizado, que es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil. Es muy difícil y por eso requiere un acompañamiento. Y acabo de ver ahí en la pantalla que estaba escrito algo del CERNAM. ¿Ya? Es bueno que las personas que estén sufriendo, que por ejemplo antes de ir no quieren contratarse un abogado para esto todavía porque no sienten que sea el momento o quieren entender bien de qué se trata, y yo quiero que me escuche un profesional. Claro. Entonces existen los servicios de asistencia contra la violencia contra las mujeres, y esto se puede encontrar en los municipios. Es súper importante buscar en los propios municipios si es que tiene un centro para la mujer, Ok. para acusar y para orientación, porque te van a decir lo mismo que yo estoy diciendo, te lo van a decir, pero acercado al caso en particular. O sea, si a mí yo estoy hablando muy desde lo abstracto, pero a mí una vez que se me presenta su caso, yo puedo darle una orientación a esa persona. Claro. Entonces, que concurran, que acudan a esos auxilios que presta el Estado, que muchas veces no se sabe, pero los municipios lo tienen. Por ejemplo, ayer me llegó un caso desde Mejillones de una persona que no sabía qué hacer ante una violencia intrafamiliar. Y se le aconsejó a esa persona. Yo le aconsejé, me metí a la página web de la Municipalidad de Mejillones y tenía efectivamente un centro de acompañamiento. Entonces, uno puede buscar estas medidas y encontrar auxilio. Obviamente, a ver, es un proceso difícil que la persona voluntariamente tiene que enfrentarlo. Es como cuando una persona decide ir al psicólogo por primera vez. Sí, pues. Es cosa tuya, o sea, Sí. tú también tienes que tener ese impulso. Por supuesto. Bueno, están los números, ¿cierto? Vamos a ponerlo en pantalla cuando apenas podamos, porque la denuncia de violencia intrafamiliar lo puede hacer al 149, que es un número especial de Carabineros, 149, anótelo por ahí. Y también está el denuncia del Fono Mujer contra la Violencia, que es el 1455. Además tiene orientación legal sobre la violencia intrafamiliar. Es decir, si usted no está sufriendo hoy en día, pero le gustaría tener más información en caso de, puede hacerlo al 1455. Abogado, tengo una pregunta. ¿La amenaza es violencia también? ¿Entra como violencia psicológica? Puede ser constitutivo de violencia. Recordemos el requisito, siempre y cuando este cause un menoscabo en la persona. Si es que hay un menoscabo, entonces sí, constituye violencia, además de un delito de amenazas. Ok. Y es un delito muy grave porque es una gran advertencia para la persona que sufrió esta amenaza sobre lo que tiene que hacer. O sea,
hay que poner mucha atención a lo que te dicen las parejas. Yo creo que eso es importante tanto para hombres y mujeres, Claro. para todos, para todos. Y todo O sea, tipo de relaciones, hay además. que poner atención, hay que poner siempre atención a las actitudes que tienen las parejas Sí. y cómo avanzan en el tiempo. Y eso te puede permitir tempranamente evitar que esto explote. ¿Ya? Claro. Los límites hay que ponerlos. Pero eso ya es algo que podrían hablar quizás con un psicólogo que explique esto desde su esfera del conocimiento. Yo esto lo sé porque me ha tocado ver casos, he leído jurisprudencia y son cosas que salen a la luz en los juicios. Sin embargo, los especialistas lo pueden explicar mucho mejor. Pero lo importante es poner siempre atención a esto y entender, a ver, ¿esto me causa o no me causa un daño? ¿Siento o no siento un deterioro en mi dignidad? Esto me inhibe de que yo me pueda expresar libremente. O sea, si a mí ya me dijeron algo una vez y yo sé que si vuelvo a decir algo y tengo miedo a la respuesta, o sea, parece que no estamos en una relación horizontal y sana. Claro. Hay un menoscabo y puede ser constitutivo de violencia psicológica. Por supuesto que sí. Bueno, repetimos los números. 149 está en pantalla, 1455, números importantes frente a la violencia intrafamiliar. Una vez que denunciamos, abogado, ¿qué sigue después? Una vez denunciado se abre un proceso y, como señalamos, puede ser un proceso penal, Claro. si es que es reiterado en el tiempo. O sea, la persona, no una conducta de una vez, 2 veces, es una conducta que se ha extendido en el tiempo. En ese caso va a ser penal. Okay. De lo contrario, va a verse en materia de familia. Y si hay lesiones físicas que causen lesiones leves o menos graves, esas lesiones se van a ver en materia penal, porque ya tuvo una cierta gravedad que no puede ser dejado, o sea, que arriesga una pena. Claro. Eso es, arriesga una pena. ¿Y cuáles son las sanciones, Matías? Bueno, se va a ver todo el proceso, donde se presentará la prueba, donde se va a rendir, hay que ver si es que se contratará un perito psicológico que diga cómo fue el daño que le causó a la víctima, etc. Pero lo primero que va a hacer el tribunal cuando toma conocimiento de esto, dependiendo de la gravedad del hecho denunciado, lo primero que va a ordenar es el abandono del hogar del ofensor. Eso es lo primero, la primera medida cautelar. Mira, antes de ver esto en el juicio, antes de esperar un año quizás para que se vea esto, lo primero que ordeno como tribunal que soy es que la persona se vaya. Y ordena a carabineros de la comisaría a que haga rondas nocturnas o rondas en la tarde y vaya a consultar cómo está. Que se cumpla esto, bueno, no siempre es así, pero igual es una advertencia. O sea, puede llamar a carabineros esa persona. Si se acerca el ofensor nuevamente, lo veo fuera de la casa, fuera del departamento, yo puedo llamar a carabineros y esa persona está incumpliendo, es un desacato. Claro. Bien, es peor. Entonces, se va a ver el juicio dependiendo cuál sea la actitud de las partes, si se mejoraron, si se arreglaron, si quieren mediar, conciliar, y si no, se le van a aplicar sanciones. Okay. ¿Y cuáles son las sanciones? Pueden ser hasta 3 años en caso de que haya lesiones contra el maltrato habitual hasta 3 años, y en materia de familia te pueden aplicar una multa que va entre medio UTM hasta 15 UTMs. Y 15 UTM estaríamos hablando de más o menos 750.000 pesos. Esa es la multa a beneficio del gobierno regional para que invierta esa plata en el fondo en centros para la mujer, claro, del lugar. Okay. Pero siempre se van a aplicar medidas accesorias que van a ser, por ejemplo, la prohibición de acercarse a la víctima. Si se determina que efectivamente hubo un caso de violencia intrafamiliar, el juez determinará que esa persona, por un plazo que ya va a determinarse, esa persona tiene que alejarse de la víctima, va a ordenar el abandono del hogar, va a prohibirle, por ejemplo, tenencia de armas de fuego a la persona, y puede obligar incluso a que se asista obligatoriamente a programas terapéuticos de orientación familiar. Claro, por supuesto que sí. Bueno, estamos hablando de la violencia intrafamiliar con el abogado Manríquez, muchas veces más conocido por la violencia contra la mujer, pero puede darse con cualquier núcleo, con cualquier persona del núcleo familiar, digo, puede ser contra un hombre, contra un hijo, una hija. ¿Qué pasa con el caso de los hombres, abogados, que poco denuncian por miedo a las burlas, por miedo, cierto, al entorno social del qué dirán si un hombre denuncia está siendo víctima de violencia? Efectivamente, yo creo que bueno, en mi experiencia, lo que me ha tocado ver, las causas que he estudiado, es generalmente denuncias que hacen las mujeres contra el hombre. ¿Por qué? Porque existe una lógica imperante desde hace muchos años que es el hombre el proveedor. Hoy día está cambiando eso un poco, Matías. Sí. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy día, tanto hombres como mujeres nos profesionalizamos de la misma manera. Exacto. Estamos cada vez accediendo a puestos
cada vez en una jerarquía igual, equivalente. Sin embargo, lo que más se ha visto siempre históricamente es que la mujer que se queda en la casa es la que sufre la violencia del marido que trabajaba, que no aportaba económicamente cuando quería, violentaba, etc. Pero los hombres también sufren violencia intrafamiliar y violencia física. O sea, hay hombres que son sometidos por sus parejas a actos de violencia física, quizás que no provocan lesiones muy graves, pero por ejemplo, una cachetada. Claro. Una cachetada cuando la persona hace o dice algo que no le gustó a su pareja. Eso es constitutivo de violencia intrafamiliar. Claro. Y sobre todo si es que esa violencia le provoca a la persona, como habíamos señalado, un acto de humillación, un acto de menoscabo emocional, en su estructura del pensamiento. Sí. Eso también es un hecho denunciable. Por supuesto. Bueno, ¿en qué estrato social, abogado, se dan más las denuncias de violencia intrafamiliar? Si usted ha tenido testimonios durante todo su periodo como abogado, ¿dónde se ven más los casos de violencia? Mira, para serte honesto, no conozco la estadística de hoy día cómo están los casos dependiendo del sector, porque eso habría que hacerse un estudio bien complejo, pero uno ve que en todos los estratos sociales. Mira, a mí me han llegado casos de personas... es súper transversal. Ahora, se ve más, a mí las denuncias que me han preguntado, que han consultado, que han solicitado yo diría que un estrato medio, ya un estrato social, lo que más me ha tocado ver, porque por lo general las personas de sectores más vulnerables, por lo general no acuden a abogados por temor, porque me va a cobrar, porque qué sé yo, van derechamente y ponen las denuncias, pero las personas que les gusta informarse, actuar precavidamente, te puedo decir que el sector es un estrato social, la clase media en general, preguntan mucho sobre esto. Y los casos que a mí me ha tocado ver personalmente, de verdad, Matías, que ha sido transversal. Me ha tocado ver casos del barrio alto y otros casos de comunas, digamos, de clase media, como cualquiera. Sí, claro. Bueno, lo importante, abogado, yo creo, tal como apareció una frase ahí en el video que estábamos mostrando, es que la violencia al final no lleva a ninguna solución. No te va a llevar a solucionar un conflicto, la violencia en sí. O sea, hay que buscar otras formas de diálogo, de conversación. Y definitivamente yo creo que si una persona te violenta, abogado, esa persona realmente no te quiere. O sea, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Muchas veces hay un dicho por ahí que dice, no, que yo lo amo, por eso dejo que haga conmigo lo que quiera. O él me ama, por eso me hace esto. No, o sea... fuera. Hay que sacar eso de nuestra mente ahora ya. Sí, una persona que Matías, te maltrata no te quiere. Así de simplemente. Es verdad. Es verdad. Y qué bueno que vaya cambiando el paradigma, sobre todo en estos términos de lo que consideramos o no consideramos amor. Y hoy día hay más estudios. Hoy día hay más profesionalización, hay más conocimiento. Yo sigo en Instagram algunos psicólogos, uno escucha las cosas que dicen, uno se va educando también, uno se va informando. Y claro, al final uno no puede permitir las humillaciones, Matías. Por supuesto. Eso, y cualquiera, o sea, de ahí para arriba, y cuando llega ya a lo físico, no se puede hablar de un amor verdadero. Claro. Es una confusión que tiene esa persona, no hay un entendimiento quizás real de cómo merezco ser amado o amada, en el caso particular. Ahora, Matías, antes que se me vaya, que me faltó señalar, es que la violencia intrafamiliar, también los golpes, hay ciertas conductas a las que estamos acostumbrados. Yo soy de los 90, fui criado con los últimos papás que de repente ya te pegan un claro, golpecito en la cabeza. Sí. Una tirada, un mechón así, ya. Un mechón, las patillas. Sí. Bueno, eso era una conducta habitual. Sí. A nuestros padres, a la generación de nuestros padres era peor todavía. Sí. Hasta en los colegios se permitía que el profesor le pegara quizás una cachetada a un alumno. Hoy, Matías, sí, ya existe una expresa mención en la ley de que jamás un padre puede violentar físicamente a sus hijos. Ahora, ¿qué entendemos por violentar? Bueno, es cualquier acto físico. Sí. Cualquier acto físico, Matías. Entonces, me llegó un caso de una persona que le había pegado justamente una palmada en la boca a su hijo, al nieto, perdón, y esto después se tomó conocimiento en el tribunal. Bueno, y se abrió una causa, y tú ves que esto es motivo de una causa. Sí. Entonces, hay que tener mucho para los padres. Hoy día, lo que se espera en la orientación familiar, digamos, es que los conflictos, los problemas con los hijos se resuelvan a través del razonamiento y otro tipo de castigos que involucran un aprendizaje y no necesariamente una coerción física. Exacto. Y es importante decirlo porque dicen, pero si a todos nos criamos pegándonos. Bueno, lamentablemente hoy día el estándar legal cambió
Y si usted persiste en esa actitud, bueno, si algún día alguien ve esto, puede denunciarlo y es un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Porque uno de repente tiene una mirada porque fue criado de otra manera. Claro. Es una cosa, abogado, que viene hace miles de años atrás. O sea, es un pensamiento que de verdad tenemos que ir cambiando si queremos mejorar como humanidad, como sociedad. Sí, absolutamente. Lo de pegarle a los hijos está escrito en un libro. No sé si usted alguna vez ha tomado este libro sagrado de una religión, ¿cierto? Que está escrito y como que pegarle a tu hijo con un palo está permitido, una cosa así. O sea, avancemos, por favor, evolucionemos. La violencia física no nos lleva a nada. O sea, hay que razonar. Es muy cierto, Matías. Sí. Bueno, abogado, feliz de que haya estado con nosotros. Repetimos los números que están en pantalla. El teléfono de la denuncia violencia intrafamiliar, 149, y el Cernamec 1455. Ahí encuentra orientación legal en caso de que también lo necesite. Abogado, feliz de que haya estado con nosotros. Que lo sigan en sus redes sociales, @abogadomanríquez, en todas las redes sociales para que lo sigan. Eso mismo. Gracias, abogado. Bien, Matías, muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente, bonita semana. Hasta luego. Chau, chau.